segundo paso, yo te hago una presentación breve y arrancamos. Ahí estamos iniciando. Elegimos la cuenta. A ver cuándo nos da el pase. Ahí vamos. Conectarme en vivo. Estamos transmitiendo. Ahí está. Bueno, buenas tardes, buenas noches según la hora. Nosotros acá en Uruguay estamos a las 20 horas. En Guatemala son las 17 horas de la tarde. Tenemos el placer de cerrar este Congreso Internacional de RIBE hoy con una presencia magnífica, con un estudiante, un gran profesor y estudiante permanente digamos, del mundo, ¿no? Danilo Ponciano desde Guatemala ha recorrido Europa, ha recorrido Asia, realizando becas, realizando estudios largos. Seguramente me quedo corto en esta presentación porque no la hemos programado bien, pero nosotros vamos a difundir todo su trayectoria, pero más que nada se va a notar en su charla. Él se ha especializado en estas universidades, tanto de Alemania como de Japón y otras seguramente. Viaja mucho permanentemente, actualizándose. Sobre el tema de deporte como motor, como palanca del desarrollo humano. Bueno, estos temas tan actuales que tenemos que nosotros ponerlos sobre la mesa todas las semanas, todos los meses, en cuanto podamos de alguna manera ir transmitiendo a los distintos profesores, profesoras, en tantos lugares que forman parte de la RIBE, de estas visiones actualizadas de cómo esto que tanto amamos, que es el deporte, debe ser encarado de una manera moderna, que nos pueda ir favoreciendo el desarrollo de tantas niñas y niños que seguramente son los que más necesitan y son los que quizás estén más alejados de la práctica deportiva. Yo le doy un gran saludo y un gran agradecimiento en nombre de toda la directiva de RIBE, de los distintos componentes en los distintos lugares de RIBE, al profesor Danilo Ponciano, y le damos la bienvenida. Adelante, Danilo. Muy buenas noches y buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarles a todos nuestros hermanos, tanto en América y en Europa y en el resto de los continentes que seguramente van a poder escuchar esta disertación posteriormente en su horario local. Me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con la RIDE. Especial agradecimiento siempre a Héctor por la oportunidad de poder estar compartiendo acá, de poder expresar un poco las ideas que hoy pretendemos transmitirles enfocadas a el desarrollo humano y el deporte como una visión global. Vamos a tener dos momentos fundamentales en esta disertación. Vamos a tener una presentación respecto al tema y luego pues vamos a tratar de generar una pequeña discusión o debate que nos permita terminar de enriquecer los contenidos que el día de hoy pues pretendo transmitir a todos ustedes. Entonces, sin más preámbulo, les voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos empezar con la charla y podamos dar inicio con nuestra disertación. Tema interesante. Hace un par de días estaba mi compañero Juan Chong hablando justamente también de este tema del uso del deporte para el desarrollo sostenible, que tiene mucha relación también con esta temática. Muy importante el tema hoy por hoy.
de cómo el deporte está siendo utilizado para alcanzar objetivos sociales más amplios y sobre todo que perduren en tiempo y espacio, ¿verdad? Cuando nos referimos a tiempo y espacio, es decir, que no sean simple y sencillamente pequeñas intervenciones en las cuales un grupo de personas o investigadores llegan a determinado lugar y toman los datos y luego se retiran del lugar, sino realmente que se quede la capacidad instalada en la propia comunidad para que estas personas puedan seguir con el proyecto, inclusive con o sin la presencia de las personas que lo iniciaron. Es ahí donde nosotros vamos a comprender con mucho más detalle cuál es el rol del deporte como un medio o como una herramienta para alcanzar el desarrollo humano. En la primera diapositiva, pues se encuentran mi nombre completo y mi correo electrónico por si ustedes desean mayor información respecto a esta temática, que es muy interesante. Ahora sí. Vamos a dar inicio entonces con la primera parte. Siempre creo que es bueno romper un poco el hielo presentándome para que pues ustedes conozcan un poco quién soy, qué es lo que hago y por qué estoy haciendo lo que me gusta. Primero que todo, tuve la oportunidad de formarme como profesor de educación física y licenciado en educación física, deporte y recreación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es la universidad estatal de mi país. Posteriormente, gracias a ese amor que le tengo al baloncesto, tuve la oportunidad de especializarme en entrenamiento deportivo en este deporte en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Y posterior a ello, decidí seguir formándome y pues tuve la oportunidad de convertirme en legado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, después Tokio 2020+1, a través de la Universidad de Tsukuba, en donde pues empiezo a ver cómo mis esfuerzos se capitalizan y logré alcanzar justamente con mi tesis de graduación la medalla de plata de la distinción del presidente a la investigación destacada del año. Ha sido pues uno de los resultados más importantes que ha tenido la participación de un latinoamericano en la Universidad de Tsukuba. Y posterior a ello, en la actualidad, les comento la buena noticia que el 6 de febrero ya está programada mi graduación de mi doctorado. Entonces, a partir de febrero, pues ya ostentaré el grado de doctor en educación, deporte y salud por la Universidad de Vigo, en España. Entonces, mi vida ha transcurrido a través del deporte. Toda mi carrera ha sido el deporte y pues me siento muy orgulloso de ello. He tenido la oportunidad de trabajar en diversas organizaciones que van desde la educación, el alto rendimiento deportivo. Tuve la oportunidad de empezar como profesor de educación física y entrenador de baloncesto en el Colegio Salesiano Don Bosco. Posteriormente tuve la oportunidad de ser director administrativo departamental y también entrenador en la Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala. Luego tuve la oportunidad de fungir como coordinador del área de investigación científica de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y también de asesorar proyectos para miembros del Comité Olímpico Guatemalteco, específicamente en estos temas. Y hoy por hoy la vida me trae a ser el director de las carreras especializadas en educación física, deporte y recreación de la Universidad del Valle de Guatemala. Estoy en el campus Altiplano. La Universidad del Valle de Guatemala es la universidad privada número 1 de Guatemala hasta Panamá y también actualmente es la universidad número 1 entre las universidades privadas y públicas de Guatemala, por lo cual es un honor ser parte de esta universidad y de dar mi granito de arena a la formación de las futuras generaciones de mi país. Asimismo, en la última parte, para resumirles un poco, agregué algunas de las organizaciones con las cuales he podido colaborar a lo largo del tiempo. He fundado mi propio semillero de investigación en estudios olímpicos en la universidad. He colaborado con la Fundación Olímpica Guatemalteca. Tengo colaboración
con las academias olímpicas de España, con universidades en Colombia, en Brasil, y recientemente pues he sido nombrado el presidente del Comité Guatemalteco Pierre de Coubertin. El Comité Pierre de Coubertin es una organización hermana del Comité Olímpico Internacional y pues me han elegido para tener el honor de ser el primer presidente en la historia de Guatemala del Comité Pierre de Coubertin, y es un verdadero gusto poder también compartir esto con ustedes. Ya entrando en la temática, el uso del deporte para el desarrollo humano no es una novedad, no es algo que realmente sea descubrir, por ejemplo, una nueva macromolécula o una micromolécula, o sea, realmente ya desde el inicio de la civilización griega y en su desarrollo ya el deporte era parte fundamental del sistema educativo de esa antigua civilización. Debemos de recordar que es en la civilización griega donde el ser humano empieza a organizarse política, diplomática, educativa, y permite estructurar lo que hoy nosotros inclusive seguimos viviendo. Somos un subproducto mejorado hasta cierto punto de lo que fue la antigua civilización griega. En la antigua civilización griega debemos de recordar que tenemos dos elementos fundamentales, que es la pedagogía y también los Juegos Olímpicos antiguos. La pedagogía en la antigua Grecia fue el primer ejemplo claro del uso del deporte, la cultura y la educación para formar ciudadanos integrales y útiles a las comunidades. Es decir, el claro ejemplo de esto es el antiguo gimnasio ateniense. Si ustedes recuerdan, en Atenas, cuna de la democracia, la idea principal era utilizar el deporte para poder transmitir esos valores ciudadanos, morales y éticos a través del contacto físico. Entonces, esta combinación nos permitía pensar o les permitía pensar en el desarrollo equilibrado del cuerpo y la mente, que son principios fundamentales del desarrollo humano. Ciudadanos que sean íntegros, éticos. Y entonces nos dimos cuenta a lo largo de los estudios que se han desarrollado que los antiguos Juegos Olímpicos simbolizaban más que ese gran evento deportivo que reunía a las polis a poder competir, sino que también había un intercambio cultural, había un intercambio artístico, había la oportunidad de transmitir y compartir conocimientos entre unas ciudades y otras, y debemos de recordar que tenemos también el claro ejemplo de la ejerejía o equerejía, que es conocida como el Tratado de la Paz Olímpica o el Tratado de No Agresión, que es el único pacto armado, el único pacto no firmado a lo largo de la historia que respetan los países. Inclusive en la actualidad, en muchos casos se ha respetado esa paz olímpica, pero también han habido casos donde también se ha ignorado, pero es uno de los tratados nunca firmados que demuestran que efectivamente los griegos tenían otra visión respecto al uso del deporte, la cultura y la educación como elemento fundamental del desarrollo humano. Esos Juegos Olímpicos antiguos, como les mencionaba, que son tan importantes y tan valiosos, porque realmente no podríamos hablar el día de hoy de un deporte para alcanzar objetivos del desarrollo sostenible sin antes reconocer que desde nuestros antepasados ya nosotros veníamos pensando en eso. O sea, realmente el deporte siempre ha sido catalogado como un medio para alcanzar algo más importante. Aquí les traigo algunas imágenes de aquellos antiguos Juegos Olímpicos que marcaron el antes y el después, porque realmente son tan importantes que realmente podemos analizar de que sin ellos quizá
lo que nosotros hablamos hoy de objetivos del desarrollo sostenible a través del deporte, los objetivos del desarrollo del milenio, no tuvieran una plataforma sólida para poder promover que definitivamente el deporte tiene la capacidad de hacer un cambio. Claro, todo tiene un principio y un final, y esos principios olímpicos antiguos se perdieron durante un largo tiempo. Debemos de recordar que sufrieron de una abolición, es decir, fueron anulados porque posteriormente se consideró de que eran un elemento para rendir culto al cuerpo, era un evento pagano, y los Juegos Olímpicos fueron abolidos. Sin embargo, también pasó una circunstancia muy interesante. Se desvirtúa el concepto filosófico de deporte, cultura y educación para convertirlo en espectáculo y violencia. Con aquellos juegos de los gladiadores, de las carreras violentas de caballos que promovía la cultura romana, se pierde históricamente por algún momento ese significado para empezar a convertir el deporte en lo que podríamos llamar la promoción del pan y el circo, que realmente era darle alegría a las masas a través de la sangre, y eso desvirtuó el verdadero potencial educativo y de desarrollo que tenía el deporte dentro de él mismo. Fue un momento importante en la historia porque ya más adelante lo veremos, no estamos muy alejados de eso en la realidad. Vivimos en una realidad que ya ha combinado esos principios y que también está combinando estos principios que en algún momento también se convirtieron en cotidianidad durante ese momento. Posterior a ello, después de varios intentos, y ahí tenemos que mencionar a grandes personas que colaboraron en el renacimiento de los Juegos Olímpicos modernos, porque no podemos decir que fue obra del famoso más desconocido, el barón Pierre de Coubertin, a quien se le atribuye el renacimiento de los Juegos Olímpicos como hoy los conocemos. No fue solo obra de él, hubieron muchas personas antes que él, como Evangelos Zapas, Panagiotis Sotsus, que dieron mucho de ellos, mucho de su vida para poder colaborar para el renacimiento de los Juegos. Lamentablemente no lo lograron, pero fue a través de Pierre de Coubertin que finalmente se logra hacer esto. En la fotografía que ustedes ven en pantalla está el Comité Olímpico Internacional original que se formó a través del Congreso de Sorbona, que era un congreso que estaba en ese momento dirigido hacia el amateurismo en el deporte, pero que posteriormente la idea de Coubertin, cuando la presenta, tiene sus frutos y deciden cambiar el momento del Congreso para poder revivir estos antiguos juegos. Y se crea también durante este proceso la primera carta olímpica. Y esa primera carta olímpica se destaca por algo muy interesante. Nos habla del uso del deporte para el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque nos habla de revivir los antiguos ideales griegos del uso del deporte, la cultura y la educación para formar sociedades más pacíficas, sostenibles. Nos habla de la oportunidad de utilizar el deporte para crear mejores sociedades. Y esto no es casualidad. Pierre de Coubertin no lo hizo por solo hacerlo, sino hay una lógica. Pierre de Coubertin era un pedagogo. Él tuvo la oportunidad de ir a conocer a Thomas Arnold. Él es una de sus inspiraciones, un profesor de educación física que incluyó dentro de los currículums educativos de Inglaterra los valores, y aparte de eso, le llamaba mucho la atención el sistema educativo que tenían los internados en dicho país. Aparte de eso, Thomas Arnold tuvo la oportunidad, Pierre de Coubertin tuvo la oportunidad, después de conocer a Thomas Arnold, de viajar a los Estados Unidos y vivenció el primer movimiento de deporte para el desarrollo humano
que sería conocido como la muscularidad cristiana, que muchos de ustedes conocerán esta organización que es la YMCA de Estados Unidos. Es una de las organizaciones más antiguas del mundo, mucho más antigua que el Comité Olímpico Internacional. Es una organización evangélica que ustedes conocen muy bien, que tiene muchas sedes para la promoción del deporte en comunidades en riesgo en los Estados Unidos. Y entonces Pierre de Coubertin tuvo una influencia muy importante en el tema educativo, y es por eso de que los Juegos Olímpicos son tan importantes. Al mismo tiempo, recordando la temática que nos compartió Juan hace un par de días, cuando hablamos también del desarrollo humano, hablamos del tema de la inclusión y el deporte para todos. Y mientras Pierre de Coubertin estaba trabajando en su proyecto, otras personas como Sir Ludwig Goodman, y de ahí también viene uno de los temas del origen del deporte para el desarrollo, que inclusive podemos recordar que durante la Segunda Guerra Mundial se establecieron programas para la rehabilitación de personas heridas durante ese conflicto, y fue Sir Ludwig Goodman, un alemán exiliado en Inglaterra, quien fue el que fundó los Juegos de Stoke Mandeville, incluyendo por primera vez el lanzamiento de tiro con arco con personas con discapacidad. Entonces, el deporte, si se dan cuenta, sí tiene un poder de poder crear espacios que sean significativos para que diferentes grupos sociales puedan ser incluidos y sentirse útiles al desarrollo de sus comunidades, sin importar la situación en las que estén. Eso es bien importante mencionarlo. Luego de un periodo importante de tiempo, en donde, como ya mencionaba Juan en la charla anterior, y tal vez lo han mencionado otros, han existido diversos tratados que relacionan el uso del deporte para alcanzar objetivos sociales más amplios. Existen diversos decretos, diversas cartas y tratados que se han realizado, pero realmente el interés de los investigadores y practicantes se empieza a desarrollar con mayor fuerza a partir de los Objetivos del Desarrollo del Milenio promovidos por la Organización de Naciones Unidas en el año 2000. Ese ha sido considerado el punto de arranque para poder empezar a necesitar cambiar la manera de ver las cosas. ¿A qué me refiero? Los investigadores y las personas practicantes de las organizaciones se dan cuenta que métodos tradicionales como la música, como el arte, que también tienen importancia en este tipo de proyectos, no tienen tanto impacto como el deporte, porque el deporte mueve mucha gente, el deporte te mueve masas, y entonces se dan cuenta de que el deporte sí podía utilizarse para poder hacer eso, y entonces empiezan a tratar de investigar con mayor claridad qué es lo que está sucediendo y cómo podemos utilizar el deporte como una herramienta. Posterior a ello, cuando terminan los Objetivos del Desarrollo del Milenio, pues nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para su servidor no son más que la extensión de elementos de lo que promovían los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible pues vienen a seguir intentando poder reducir ciertas brechas en el desarrollo de los países, específicamente en países del sur global, como donde nos encontramos en este momento, Guatemala, Colombia, países que están dentro de cierto listado de países que pues todavía tenemos esa dificultad de poder llegar a alcanzar y asegurar estas condiciones para nuestros habitantes. Y entonces se crea para poder aperturar esto y para poder seguir tratando de alcanzar ese resultado, se crea una oficina especial para la promoción del deporte y el desarrollo y la paz
a través de las Naciones Unidas. Se crea durante la gestión de Kofi Annan como secretario de las Naciones Unidas. Y durante un tiempo de funcionamiento, lamentablemente, la oficina no dio los resultados que se esperaban y fue clausurada en el año 2017. Esta fue una de las lecciones más importantes que ha recibido la ONU respecto a la necesidad de realmente contar con especialistas y personal que realmente comprenda cuáles son las especificidades del deporte y que al mismo tiempo comprenda lo que es desarrollo, lo que es construcción de paz. Es decir, son componentes totalmente diferentes, pero que cuando se conocen cuáles son los componentes que pudiesen crear un enlace entre unos y otros, pueden tener resultados. Pero este fue uno de los ejemplos más importantes de por qué es importante conocer a profundidad las características de los movimientos sociales, del deporte. Es decir, no podemos ser todólogos. Tenemos que especializarnos y entender cómo, cuándo, dónde y por qué se deben de hacer las cosas. Eso es bien importante. Con la clausura de la Oficina de las Naciones Unidas, se genera muchas dudas sobre este tema del deporte para el desarrollo y la paz. Se pensó en algún momento de que ya no iba a haber interés por parte de los investigadores de seguir invirtiendo su tiempo en seguir proporcionando evidencia de los beneficios que dice el deporte promover. Y también hubo temor de que muchas organizaciones y programas cerraran por la incertidumbre que generó esta clausura. Sin embargo, regresamos a una organización muy importante y que realmente tomó la batuta o tomó la responsabilidad de venir y decir, vamos a continuar nosotros promoviendo el deporte para el desarrollo y sobre todo en comunidades de refugiados y jóvenes que están en riesgo de ser marginalizados. Y entonces, en este sentido, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, actualmente dice, los principios olímpicos son los principios de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas comprenden de que tienen que ceder a los especialistas el tema del uso del deporte para el desarrollo humano. Entienden de que es necesario que sean los expertos en el deporte en compañía de expertos multidisciplinarios de otras áreas los que tomen la responsabilidad de utilizar la plataforma más sostenible hasta el día de hoy y dar explicación a eso, al deporte como medio de desarrollo social. Por eso es de que la alianza entre la ONU y el Comité Olímpico Internacional es tan importante, porque el Comité Olímpico Internacional, por si muchos no lo saben, es tan grande como las Naciones Unidas. Tiene representación de la mayor cantidad de países en el mundo. Y entonces es el aliado ideal para seguir generando políticas que permitan ver el deporte como un espacio de desarrollo. Todo esto ha permitido que se vayan generando diferentes planes, diferentes políticas, diferentes guías. Como les decía, para la educación física, el uso del deporte o de la actividad física como un medio de enseñanza de valores, habilidades para la vida, contenidos sociales, no es algo nuevo. La educación física eso lo ha venido haciendo durante muchísimos años. Desde la primera edición de la Carta Internacional de la Actividad Física, de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la UNESCO, ya este es un tema que ya se venía desarrollando desde mucho tiempo atrás, antes de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Es decir, para los educadores esto no es nuevo. Entonces, eso es muy importante, que lo tengamos claro. Y esto se volvió a capitalizar y enfatizar en la nueva versión recientemente liberada
de la nueva Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, que ahora también destaca nuevamente con mucha fuerza la necesidad de que la educación física, la actividad física y el deporte sean espacios inclusivos e interculturales. Entonces, es bien interesante y por eso no podemos desvirtuar que el deporte y la educación física, porque realmente ambas son herencias del mundo olímpico antiguo y por eso era que les presentaba desde el inicio la antigua Grecia, porque la educación física y el deporte son eso, una herencia que nos dejaron ellos y que nosotros hemos ido desarrollando conforme el tiempo. Después de esto, recientemente también se habló ya del plan Kazán respecto a la educación física y el deporte a través nuevamente de la UNESCO y destaca algo muy importante. Nos habla de generar políticas basadas en evidencia científica, que permita que los proyectos y que las intervenciones que nosotros realizamos a partir del deporte para generar el desarrollo humano no sean tomadas de las experiencias o de las vivencias de las personas o de lo que creen que es mejor. No, estamos hablando de que cada política de Estado debería de generarse en base a eso. ¿A qué datos tenemos? No existe país en el mundo que no tenga problemas. No existe. No existe país que sea perfecto. Guatemala tiene sus problemas, Uruguay tiene problemas, Japón tiene problemas, Estados Unidos tiene problemas, España tiene problemas. Entonces, no podemos soñar que un manual o una guía política generada desde un grupo de expertos que desconocen el contexto pueda darle solución a ello. Lo mejor es tomar estas guías como la que sacó el Consejo Nacional del Deporte para el Japón junto con, creo que también está la plataforma de Sport and Dev, son una buena guía para iniciar a pensar cómo adaptar lo que ellos nos dicen que sería lo ideal a nuestro contexto. El contexto coyuntural, por ejemplo, voy a hablar de Guatemala, somos un país multiétnico, multilingüístico, donde si yo viajo 2 horas de distancia hacia el oriente del país es totalmente diferente a la ciudad capital, totalmente diferente al occidente del país. Entonces, estas guías son muy útiles para iniciar a pensar cómo vas a realizar cambios, cómo los vas a adaptar. Son muy buenos primeros comienzos, pero estas solo son útiles si hay evidencia de por medio. Evidencia del contexto real donde están las comunidades, donde están las personas. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Y sobre todo hoy, que estamos hablando de la necesidad de crear espacios donde hayan personas más activas y establecer un mundo más sano. Acabamos de pasar por una de las pandemias más importantes en la historia de la humanidad, el COVID-19. Y hoy por hoy, con todo este tema del COVID-19, no solo ya teníamos problemas de sedentarismo, enfermedades crónicas no transmisibles, nuestros niños ahora van a ser más, van a sufrir de más obesidad debido a ese sedentarismo porque reciben las clases desde casa, en muchos de los casos no han logrado regresar a una normalidad o la educación ha quedado a nivel híbrido y entonces tenemos que volver a repensar cómo nosotros vamos a trabajar programas que nos permitan justamente eso, trabajar prevención, trabajar educación en salud, trabajar alfabetización física, alfabetización motora. Necesitamos crear personas, como dice nuestro eslogan de educación física en Guatemala, educación física para toda la vida y en familia. Me encanta ese concepto, lamentablemente no lo hemos alcanzado porque todavía desconocemos los beneficios de la actividad física y el deporte. Y es por eso que la inversión pública, a pesar de que existen estas evidencias y estos intentos de apoyar a que exista mayor intervención del deporte, no están dando resultados, porque en la ciencia nos dicen algo muy importante, lo que se ve se cree, y sin evidencia
no hay inversión. Sin evaluación, no hay dinero. Y es por eso que las intervenciones no funcionan o no se llegan a realizar, porque queremos partir de ilusiones y no de los datos. Y eso es bien importante. Ilusión más datos es igual resultado. Pero si uno de los elementos hace falta, las cosas solo siguen girando en un bucle en donde los resultados no se dan. Entonces, sí está claro que hay un intento a nivel internacional de promover esa importancia del deporte, la actividad física y la educación física para promover justamente eso, desarrollo sostenible, desarrollo humano, pero desarrollo humano que realmente responda a las necesidades de los contextos de los y las ciudadanos por sus países, por sus regiones. Es decir, tenemos que pensar siempre en aquello de micro, meso y macro. Micro es mi comunidad, cómo la estoy beneficiando. Meso es mi región, cómo estamos buscando el beneficio de todos los que estamos vecinos de países. Y macro, cómo lo estamos haciendo a nivel mundial. Eso es bien importante. Entonces, excelentes antecedentes que nos permiten poder pensar en crear intervenciones a futuro y que nos dan una muy buena base. Y es justamente esta frase o esta parte de la frase me llama mucho la atención porque es justamente estas políticas responden justamente también a aquella visión de aquella frase que dijo Nelson Mandela en uno de los foros de Laureus Sport for Good, en donde dice que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Estoy totalmente de acuerdo con Nelson Mandela en que el deporte sí tiene una capacidad, sí es funcional, sí puede servir para poder generar un cambio, pero también estoy en desacuerdo como académico con Nelson Mandela. El deporte no es la panacea ni tampoco es una varita mágica que va a cambiar el mundo. El deporte también tiene un lado muy oscuro. El deporte tiene esa característica que muchas personas temen de hablar. Y esto es bien importante que nosotros lo analicemos y lo repensemos. Hace un par de minutos atrás lo hablábamos con Héctor de cómo el deporte ha perdido ese componente filosófico, educativo, formativo para convertirse en el showtime, en el hot topic, en el mundo del espectáculo, en el que todo el mundo está dispuesto a hacer lo que sea con tal de ganar, con tal de tener éxito, con tal de llegar a ser el mejor de todos sin importar lo que tenga que suceder. El deporte es eso también. El deporte tiene una dualidad, tiene un lado positivo y un lado negativo. Y no considerar ambos lados lo único que genera es todavía más divisionismo entre la teoría y la práctica. ¿Por qué es importante hablar de ese divisionismo que genera esto entre la teoría y la práctica? Los académicos son muy críticos y vienen y nos dicen el deporte tiene un lado oscuro y los practicantes no lo toman en cuenta. Y es por eso que no tienen resultados. Y por otro lado, los practicantes dicen, los académicos son muy críticos, no quieren trabajar con nosotros porque no les gusta nada de lo que hacemos. Y es ahí donde se genera la oportunidad que mencionaban en charlas anteriores de poder venir y trabajar juntos, porque entonces los practicantes van a aportar toda esa experiencia rica que ellos tienen en el campo, de lo que aprenden, de lo que hacen, y los académicos van a venir a justificar científicamente y les van a proporcionar mejores condiciones para que ellos entiendan cómo mejorar los programas. Y de esta manera evitar esto. El deporte está lleno de abuso sexual, de lavado de dinero, está lleno de lesiones, de dopaje. El deporte es un ecosistema social. El deporte, decía Pierre de Coubertin, el deporte de un país es el reflejo de su sociedad. Palabras muy interesantes. Las repito, el reflejo de un país es su deporte. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no hablar de esto sería una equivocación.
tenemos que abordarlo y tenemos que condicionar y realmente preguntarnos si este enfoque evangelista del deporte nos está ayudando a que entonces sí podamos crear intervenciones sociales. Escuchaba al compañero Marlon hace poco sobre su experiencia en Guatemala y efectivamente ese es el problema. Estamos teniendo una división entre los que tienen el dinero, que son los que tienen la política, los recursos, versus los practicantes. Entonces, la mejor manera de encontrar dinero o de poder encontrar financiación es evidencia. La evidencia es lo que finalmente marca la calidad de mi trabajo. Y más adelante les comentaré una buena noticia para Marlon y para toda la comunidad Ribe, pero eso será al final. Entonces, ya estamos llegando a la parte final de mi charla para que podamos responder preguntas y entrar en debate. ¿Qué estamos haciendo? O sea, realmente si hay un divisionismo entre la teoría y la práctica en temas de evidencia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es que el deporte se está utilizando para el desarrollo humano alrededor del mundo? ¿Qué estamos buscando? Y es ahí donde recientemente, bueno, esta es una de las primeras buenas noticias que les tengo, recientemente ha sido aceptado para publicación uno de mis últimos estudios en el cual voy a dar evidencia de cómo funcionan las intervenciones juveniles basadas en deporte que responden a jóvenes en riesgo y el deporte comunitario. Es un estudio de los últimos 10 años de evidencia científica, de evaluación científica de intervenciones que han hecho practicantes en el campo alrededor del mundo. Y entonces, con esto nosotros lo que pretendemos es venir y decirle a la comunidad científica y a los practicantes y a las organizaciones políticas, el deporte sí tiene capacidad de poder servir como herramienta de cambio. Pero para eso tenemos que dar la evidencia de qué es lo que se está haciendo en el mundo, cómo lo han hecho y qué han encontrado. Eso es bien importante. Para poder nosotros hacer este estudio, tuvimos que hacer una revisión sistemática de la literatura, es decir, tuvimos que hacer un análisis exhaustivo de los últimos, como les digo, 10 años, desde el año 2010 hasta el 2021, 10, 11 años de investigación que han venido trabajando diversos autores, no solo en inglés, sino también en español, para poder entender cómo ellos están entendiendo el deporte, realmente cómo es que lo están trabajando. Y para eso, pues tuvimos que realizar una serie de búsquedas en base a estas palabras claves, están en inglés, deporte para el desarrollo, deporte comunitario, programas, intervención, adolescencia, jóvenes, jóvenes adultos, jóvenes o juveniles, gente joven. Tuvimos que utilizar estas palabras claves y hicimos una búsqueda a través de repositorios científicos de alta calidad. En este caso se utilizó Scopus, que es una base de datos bastante fuerte. Y si ustedes se dan cuenta, tuvimos la oportunidad de identificar 162 estudios de investigación relacionados al deporte para el desarrollo humano y sobre todo especificados en adolescentes. De esos, afortunadamente, no tuvimos ningún duplicado, es decir, duplicado se refiere a que no encontramos un estudio que fuera el mismo o repetido en otra base de datos. Quiere decir que tuvimos bastante fiabilidad de que los estudios que encontramos eran los más relevantes. Y de esos 162, excluimos 91 estudios. ¿Por qué fueron excluidos? Porque no llenaban los criterios de nuestra búsqueda. Nosotros no nos enfocamos, por ejemplo, que eso podría ser otro estudio de investigación interesante, cuál es el beneficio del deporte para el desarrollo humano en adultos mayores, en niños menores de 12 años. Nosotros nos enfocamos en este momento en juventud, es decir, de los 12 a los 18 años, y por eso
fue que tuvimos que excluir estos 91 estudios. Después de excluir estos 91 estudios, nos quedamos únicamente con 71 de ellos. Perdonen, se movió. Nos quedamos con 71 de ellos que sí respondían a lo que estábamos buscando, y se hizo posterior a ese análisis bibliométrico de esas características que midieron en qué país están, en qué revistas se publican más, si son de salud, si son de deporte, si son de psicología. También se vio, por ejemplo, si fueron deportes tradicionales como el fútbol, como el básquetbol, o si fueron deportes no tradicionales. Otra de las características que se midió fue país, continente, número de participantes. Eso nos permitió entender a mucha más profundidad qué es lo que se está haciendo en el mundo. Y finalmente se hizo un análisis cualitativo de esos datos bibliométricos que tenemos, y nos dio como resultado estas 5 categorías. Estas cinco categorías, estas 5 categorías que tenemos acá, que ustedes ven, tiene una central que es los programas basados en deportes. Y estos programas basados en deportes generalmente están enfocados en 4 áreas. Se enfocan en responder a las características de la población. También se identificaron las limitaciones de los programas, se identificó los tipos de contenidos de los programas, es decir, con tipo de contenido nos referimos si se dedican a enseñar habilidades para la vida, valores ciudadanos, si se dedican a ver el tema de la autoestima, la reducción de la violencia, los valores olímpicos. Y también vimos el método. Cuando nos referimos en método es cómo ellos están realizando ese proceso de enseñanza de los contenidos y los programas. Entonces, se hizo todo un análisis de todos estos datos y nos permitió entender con más detalles qué es lo que se está haciendo en el mundo en temas de deporte y desarrollo humano. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque al haber hecho este estudio, nos dimos cuenta de algo. Nos dimos cuenta de algo fundamental. Guatemala tiene una necesidad muy grande de investigación, y sobre todo en este tema. En el tema del desarrollo social a través del deporte, Guatemala tiene investigación limitada, y sobre todo no había una línea basal que nos permitiera realizar intervenciones o inclusive saber cuál es el contexto del país. Y para poder nosotros detectar que había esa necesidad, tuvimos que hacer todo este estudio, porque nos dimos cuenta inclusive que los estudios que se están generando a nivel académico y que tienen colaboración de los practicantes ni siquiera están hechos por profesionales de la educación física y el deporte. Están siendo hechos por antropólogos, sociólogos, psicólogos, que han venido a encontrar en el deporte una oportunidad de poder integrar teorías multidisciplinarias, como por ejemplo la teoría del aprendizaje social. También estamos hablando ahora de la teoría del cambio. Entonces hay que venir y entender todo esto primero para poder llegar a identificar que sí hay una necesidad de poder establecer si el deporte pudiese tener un efecto en el desarrollo humano. Entonces, esta es parte de la primera parte de la presentación que tengo, y ahorita quiero dejar de compartir para poder ver en este momento algunos elementos o algunas preguntas que pudiésemos tener como parte del debate. La buena noticia que les tengo es que lástima que no está Marlon por acá el día de hoy, me hubiera encantado darle la buena noticia. Nosotros colaboramos junto con la Universidad de Vigo, con Marlon, para poder hacer una evaluación de los niños que él está atendiendo en Momostenango. Y se hizo una comparación entre sus niños y los niños y jóvenes que participan en la Fundación Olímpica Guatemalteca.
Ya tenemos los resultados, son resultados muy interesantes que están por publicarse en las próximas semanas. Esperamos que así sea si todo sale bien. Y es el primer estudio comparativo que evalúa las características de deporte, psicología y salud en jóvenes en riesgo del área urbana y del área rural de Guatemala. Y me atrevo a decir de Centroamérica, porque no hay otro estudio que mida esas características deportivas y que mezcle esa parte importante de qué conocimientos tienen los niños y los jóvenes en salud. Y eso es bien importante. Uno de los pilares de RIBE es la salud. Y eso es un tema fundamental del proceso. O sea, tenemos que dejar de ver el deporte como un medio biologista competitivista, que eso es lo que nosotros nos enseñaron, que el deporte es nada más competir por ser el mejor, la medalla de oro, el que mejor le pagan, el que mejor está, y tenemos que retornar a esa relación filosófica que realmente es la que nos tiene aquí. Porque RIBE es justamente eso, es deporte, cultura y educación. Es el uso del básquetbol para obtener objetivos sociales más amplios. Entonces, es bien interesante esta temática y pues bueno, gracias por el espacio y estoy abierto a las preguntas que ustedes tengan y podemos ir desarrollando más ideas. Qué bien, qué bien, qué bien. Nos ha dejado vibrando, primero por la calidad de la presentación, la facilidad de comunicativa que tenés. Hemos tenido preguntas y comunicaciones de distintos países. Teníamos, a pesar de la hora tardía en España, teníamos distinguidos profesores y maestros en España, que ya posiblemente se estén retirando por la hora que es. También en Puerto Rico, en Argentina, en Uruguay, en distintos países, y no podemos contabilizar la gente que lo está mirando en vivo por YouTube, que es otra. De alguna manera, todos los que quedan asombrados o quedan exclamando felicitaciones por la presentación, todos ellos, y sobre la temática y el enfoque. Como tú sabes, dentro de lo que es la RIBE, estos discursos, esta manera de encarar el deporte son el público más grande, ¿no es cierto? De todas maneras, me gustaría preguntarte algunas cosas que tenemos anotados y que me han trasladado. Por ejemplo, ¿cómo podríamos imaginarnos? Nosotros tenemos distinguidos investigadores dentro de la RIBE, tanto en Europa como mismo en América. ¿Cómo podríamos tener una plataforma común de investigación sobre estos temas? ¿Cómo la podríamos, porque inclusive ayer, anteayer que hablaba Juan Chong desde Perú, nos manifestaba la dificultad que tenemos en utilizar vocabularios distintos para un mismo tema. Bueno, ¿cómo podíamos normalizar de alguna manera, salvando la distancia, para profundizar? Nosotros tenemos un equipo que está buscando investigar sobre estos temas. ¿Cómo te imaginas que podía funcionar? Es una pregunta muy buena, muy interesante. Yo creo que el primer momento es entender que no somos diferentes, que tenemos vocablos distintos y maneras de expresiones diferentes, inclusive de escritura distinta. Yo no lo veo eso como una dificultad, ni tampoco lo veo como una limitante. De lo contrario, la ciencia no se desarrollaría como se ha desarrollado a lo largo de la historia. Es decir, yo soy guatemalteco y tengo modismos que no tienen los colombianos. Por ejemplo, nosotros los guatemaltecos hablamos mucho con el vos, porque somos muy confianzudos, y en Colombia es mucho con el usted. También nos gusta escribir mucho en primera persona y en muchas ocasiones la ciencia nos pide hablar en tercera. Pero es justamente eso, esa diversidad, la que enriquece el proceso, porque finalmente compartimos problemas en común. No existe país que no tenga problemas sociales de alguna índole. Por ejemplo, habría que tomar en cuenta y monitorear qué países tienen elementos
que pudiesen ser medidos entre ellos. Por ejemplo, Centroamérica es una región que sufre del mismo tema de violencia. Tenemos el mismo tema de la migración irregular y tenemos también el tema del absentismo escolar. Entonces, tenemos que buscar dentro de los índices que nos interesan a cada uno, cuáles son esos temas en común y venir y decir, bueno, nosotros vamos a hacer un estudio de 3 países a través de la RIDE para poder entender cuál es el grado de violencia escolar en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, porque son países culturalmente cercanos. No podríamos comparar Guatemala con Uruguay ni con Argentina porque somos culturas muy lejanas, muy diferentes. Yo considero de que mediciones podríamos hacer desde México hasta Colombia porque la idiosincrasia es muy similar entre nosotros, pero posteriormente Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil son culturas que tienen sus propias idiosincrasias y que ya empiezan a diferir un poco de las del centro. Entonces, yo diría, Héctor, que lo importante es crear semilleros por sector, por territorio, en donde podamos encontrar temáticas comunes y donde podamos aportar cada uno desde nuestra experiencia y desde donde podamos nosotros obtener la evidencia para nosotros contribuir a un solo documento. Entonces, yo al contrario de verlo como un reto, lo veo como una oportunidad, porque aquí hay tantas mentes en la RIDE que seguramente las discusiones y los procesos serían muy enriquecedores y sobre todo muy retadores. Entonces yo creo de que no es una dificultad, es una oportunidad y que tenemos que saber cómo establecerla, cómo guiarla. Entonces creo que es una muy buena experiencia que podríamos tomar todos como red para intentar hacer la diferencia desde nuestros países y desde nuestro contexto. Sí, Danilo, una de las cosas que forma parte del ADN de la RIBE es estar comunicados, tanto la academia como la práctica, ¿no? Y la práctica en tantos lugares distintos, donde todos los días lo que hacemos es compartir experiencias y aprendizaje, ¿no? Desde África, América, mismo Europa, bueno, Brasil, que es un continente tan variado, un país continente tan variado. Y bueno, lo que nos está faltando sí es tener, como dijiste tú, disciplina, tener orden para poder estudiarnos o estudiar, hablaba Juan también, lo planteaba Marlon, ¿no? Esa diferencia que hay o esa distancia que hay en cuanto a entender la realidad, ¿no? Y nosotros creo que tenemos una posibilidad de acercarnos por las comunicaciones en red que tenemos, la velocidad que tenemos para hacerlo. Sí, yo la verdad, Héctor, creo que también aquí hay un elemento muy importante que no debemos de olvidar, que está justamente en el título: desarrollo humano y deporte. Debemos de recordar que el deporte es solo el medio. Los que hacemos la diferencia somos las personas. Entonces, cuando encuentras al grupo de personas correctas y encuentras ese tema en común que nos apasiona a todos, ahí es en donde se genera el verdadero cambio. Las investigaciones, las prácticas de impacto, las mejores experiencias de transferencia de conocimiento, es decir, lo mejor entre la teoría y la práctica, lo más balanceado es justamente eso, que realmente se encuentre a ese grupo de personas que han llegado a tal nivel de comprensión y de compañerismo y que eso les permite avanzar juntos. Ahí es donde nosotros causamos desarrollo. El ser humano se ha desarrollado por eso, porque no puede desarrollarse solo. O sea, no podemos pensar de que solo por Danilo Ponciano o por Luis Carrero o por Héctor Zambra vamos a avanzar. Esto es un trabajo grupal, multidisciplinario, en el que cada uno tiene algo único que aportar a que seamos una mejor comunidad y que haya un mejor desarrollo global para nuestras futuras generaciones. Nuestro objetivo tiene que ser dejar un mejor mundo y en este caso nosotros dejarlo a través del deporte. Ese sería como que lo que yo anhelo es eso, un legado tangible que deje
una mejor situación de la que nosotros encontramos. Y si nuestra herramienta va a ser el deporte, pues enhorabuena, hay que utilizarlo. Excelente, sí. Bien, otro de los grandes temas que se nos plantean, porque hablábamos con Mondoni desde Italia el día 8, y él comentaba, bueno, a partir de esta pandemia, estamos hablando de que él tomó una clase infantil después de un lapso de tiempo que estaba solo dando, él trabaja en la universidad con profesores, y como en el caso tuyo, o también como clínicas donde visita distintos países, distintas realidades. Bueno, y él encontró, bueno, todo este problema post pandemia en la parte del desarrollo físico, y también él planteaba como dificultad el desconocimiento o la dificultad que tenemos de interrelacionar el deporte con las maestras de clase, con las maestras de hablaban ellos de que como toman la educación física como un recreo expandido, o el recreo más largo, ¿no? Tenemos esa dificultad de estar aislados dentro de la comunidad educativa también. Definitivamente, yo creo que lo que menciona el profesor Mondoni es un tema global. Eh, Definitivamente, este tema de la pandemia nos ha generado un retraso a nivel de desarrollo motor infantil tremendo y que seguramente vamos a tener que buscar cómo contribuir a la solución del mismo los próximos 10 años. Las personas piensan, ah, no, es que la pandemia duró un año, 2 años, ¿no? Es que realmente lo que hablábamos anteriormente, los niños se volvieron más sedentarios, algunos de ellos van a tener más temas de obesidad y algunas enfermedades no transmisibles cardíacas porque realmente la actividad física pasó a un segundo plano. El tema de la clase de educación física como relleno no es algo nuevo, siempre ha sido parte de nuestra cultura. Yo creo que el primer concepto que sucede cuando sos profesor de educación física es que dicen que es la clase más alegre, ¿no? Todos los niños, física, 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 pero cuando se trata de que si prefieren los directores de las escuelas que reciban educación física matemática, le quitan su periodo al profesor de educación física, porque en teoría dicen de que qué beneficios va a obtener el niño de ir a jugar, qué aprendizajes obtiene. Entonces, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que generar nuevos currículums académicos, nuevos cursos que les permitan a los docentes de educación física del futuro poder crear esa relación interdisciplinaria entre la educación física y el resto de las materias. Por ejemplo, en mi universidad los alumnos reciben una clase específica a eso que se llama educación física interdisciplinaria, donde les enseñamos cómo mezclar la pedagogía de la educación física para enseñar matemática, lenguaje, inglés, valores. Y entonces lo que hacemos es, yo les digo a los docentes, tomen a su maestro de matemática y pregúntenle al niño si prefiere aprender a sumar con ustedes corriendo y jugando versus estando sentado frente a una pizarra. E inclusive los educadores ya empiezan a ver esos temas de la educación física como una herramienta para ello, porque se dan cuenta que es muy atractivo para los chicos. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista y mi opinión personal, que estos retos nos permiten soñar con seguir mejorando constantemente el tema del desarrollo de la educación física y el deporte, de pasar de pensar que la educación física es solo un camino hacia el alto rendimiento deportivo, sino pensar un nuevo escenario donde la educación física es un medio para el reforzamiento pedagógico, para el desarrollo interdisciplinario, para la promoción de la salud. Tenemos que repensar ese escenario donde nosotros aprendimos y tratar de que trasladarlo hacia modelos contemporáneos donde ya respondamos a esas necesidades nuevas que tienen los niños, niñas y jóvenes en la sociedad actual. Bien, Danilo, otra pregunta, aprovechando la experiencia, el mundo que has podido conocer. ¿No entiendes que en la formación de los maestros, que en este caso son nuestros compañeros de rumbo, ¿no?
no hace falta, no sé tu experiencia, no hace falta que esté incluido la educación física en magisterio, por ejemplo. Esa pregunta es muy interesante. Yo creo que depende de la malla curricular de cada país en el tema formativo, desde la preprimaria hasta la universidad. Les comento de que también tengo un estudio ahorita que está por publicarse en una revista brasileña en donde hago la comparación del tema de la enseñanza de valores en 6 países: Portugal, Brasil, Guatemala, España y el Reino Unido. Y me permitió entender una cosa: tenemos que luchar por la educación física. La educación física está muriendo porque nadie le da la importancia que merece, porque nadie entiende realmente por qué es tan importante la actividad física en la vida de las personas. Por eso el desarrollar intervenciones comunitarias para el desarrollo humano a través del deporte se va a convertir en un elemento fundamental para mantener viva esa parte. ¿Y a qué quiero llegar? En Brasil, ya la educación física en el currículum de secundaria ya no es una materia, es un contenido. No sé cómo estará en Argentina, en Guatemala y en Uruguay no sé tampoco, pero en Guatemala también cada vez hay menos personas que quieren estudiar para ser maestros de educación física, cada vez hay menos interés por temas económicos, por temas sociales y porque tenemos un problema. Nosotros somos los culpables, nosotros mismos hemos desvalorizado nuestra profesión. ¿A qué quiero llegar con eso? Tenemos gente muy profesional que quiere hacer su trabajo bien, que quiere cobrar lo que amerita por hacer ese trabajo, y tenemos gente que se vende por menos dinero y hace un trabajo mal. Entonces, en lugar de ayudarnos a que la profesión aumente, resulta que cualquiera puede ser maestro de educación física, cualquiera puede ser entrenador, y eso lo que está generando es que todo el mundo nos vea como, si no funciono como arquitecto, entonces me convierto en entrenador. Sin formación, sin capacitación, sin conocer toda esta temática que estamos hablando, sin fundamentos filosóficos, sin fundamentos teóricos, científicos, prácticos, y lo que estamos haciendo es dañarnos. Yo creo de que nuestra misión en los próximos años es revalorizar la profesión, la importancia de la educación física y evitar que desaparezca, porque la educación física cada vez está siendo vista justamente como lo que hablábamos, como un relleno, como un contenido, ya no como una materia, sino como aquello que cualquier profesor puede dar. Entonces, creo que es importante y muy buena pregunta, Héctor. Es para meditarlo y para reflexionar acerca de ello. Bueno, un poco es eso, uno hacer un análisis, hacer un mea culpa de qué cosas podríamos cambiar, qué tipo de alianzas estratégicas con otros cuerpos docentes tendríamos que hacer, o sea, cómo podíamos vincularnos para hacer ver nuestro valor, que creo que también eso no nos cuesta bastante, la parte de educación física, tomar iniciativas. Nosotros desde en el aspecto dentro de la RIBE estamos tratando de llevar adelante como una fiesta anual el Ribekiden, ahora le cambiamos esta actividad, a los efectos de que salgamos a hacer alianzas estratégicas a la comunidad, el deporte salir a la comunidad, tanto sea grupos inclusivos con discapacidad como grupos de otros colegios, es decir, un poco salir fuera de nuestro ámbito, de nuestro gimnasio, de nuestro ambiente reducido para la comunidad. Un poco estamos bregando por esto, pensamos que es necesario ir a buscar todos aquellos grupos colectivos que tienen necesidad del deporte, que están alejados del deporte, y empezar a trabajar en conjunto. Esa es un poco la propuesta que estamos impulsando. Este año vamos a llegar a realizarlo en 8 países, no de forma completa como queríamos, pero sí es el primer paso para hacerlo en cada país y en distintas épocas. Así que bueno, un poco agradecerte, Danilo. Sabemos que siempre podemos contar contigo para
tirarte ideas, para preguntarte, y lo vamos a hacer, este grupo, y nosotros decimos que quieren hacer investigación, vamos a profundizar y te vamos a consultar al respecto. Como comprenderás, en este congreso, más todas las semanas RIBE que hicimos anteriores, tenemos un gran conjunto de material que lo vamos a purificar, lo vamos a analizar, lo vamos a clasificar y lo vamos a enviarlo de una manera más orgánica. Y bueno, y ahí vas a recibir un poco lo que nosotros intentamos este 2022, luego de la pandemia, era un de abajo, por decirlo de alguna manera, hacia arriba, las semanas arriba en cada país, que nos den aquellos proyectos que están surgiendo, aquellos proyectos que se están consolidando, que tienen calidad, que tengan una expresión internacional, y luego al final del año este último proyecto, que es el Congreso, que venga desde lo global para poder alimentar, nutrir a todos los grupos que integran la RIBE, que de alguna manera están alejados de las grandes capitales, de los grandes centros educativos, que son los que están más en contacto con los más necesitados de alguna manera. Eso es lo que pensamos. Así que, Danilo, te dejo para la finalización de esta hermosa charla, que el compromiso es distribuirla de la manera más posible que hacemos. Lo hacemos en vivo, hoy en YouTube, luego lo hacemos en los distintos países, en los horarios adecuados para que se pueda ver. Y bueno, te devuelvo la pelota para allí, para Guatemala, con el agradecimiento de corazón de todos. El tiempo ha sido muy valioso, pienso yo. Sí, muchas gracias, Héctor, por la invitación, también a toda la familia Rive. Muy bonito congreso, muy bonitas las temáticas. Yo siempre he dicho y he pensado de que Rive es una institución adelantada a su tiempo. Ustedes ven el logo que tiene Héctor atrás en pantalla, no es una casualidad. Medio ambiente, inclusión, paz, salud, a través de un componente fundamental que es lo que todos amamos hacer y que me inspiró a mí a llegar a ser lo que soy, que es el básquetbol. Yo le digo a la gente, si yo no hubiera sido entrenador de básquetbol, si yo no hubiera podido convivir con los niños, conocerlos, tener tantas experiencias a través del deporte, yo no hubiera encontrado la verdadera pasión de mi vida, aunque ahora pues estoy más en la parte académica, sigo metido en esto, porque realmente sigo creyendo que el deporte tiene un poder, pero ahora también tengo que venir y decir, para poder ayudar a que ese poder llegue a los demás, tengo que dar mi granito de arena a través de mi trabajo para que conozcan que esos beneficios existen. Entonces, de verdad, qué grata experiencia. Espero que cuando otras personas puedan escuchar esta charla, puedan escuchar este mensaje final. Concluyo la charla recordándoles a todos y todas nuestra principal función. Venimos a educar, a formar futuras generaciones. Algo cierto decía Luis Carrero acá. No todos son deportistas, solo algunos. Y nosotros estamos aquí para que todos aquellos que no van a llegar a ser Manu Ginóbili, Luka Doncic, LeBron James, porque ellos son fenómenos de la naturaleza, no hay 10 LeBron James, pero sí hay 9 niños que necesitan comprender por qué hacer educación física, deporte, los va a hacer más felices, saludables, y van a ser ganadores, pero no ganadores de medallas, sino ganadores para la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, gracias a todos por escucharme y espero compartir con ustedes en futuras oportunidades. Un abrazo desde las frías tierras de Guatemala en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos, a todos. Un saludo a la familia, esa nueva gran familia que está formando. Seguramente es esa luz que nos ilumina, la familia, la educación, las nuevas generaciones, y ahora que la estás viendo crecer allí, cobra significados nuevos. Nosotros ya estamos en la otra etapa de los nietos y ya vemos cómo
cómo esos hijos tienen hijos y bueno, y se completa un ciclo hermoso de la educación, el deporte. Así que gracias, gracias, gracias. Y nos vemos. Saludos a la familia y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Danilo. Un placer enorme. Que pases bien. Gracias, Héctor. Que pases bien.